Hola, ¿cómo están? Hoy quería compartirles un poquito el proceso de, de creación sobre todo del último encuentro que hice este mes, que cambió también la dinámica, que es el de las malas palabras, y el encuentro sobre las maldiciones, que tenía también una base de magia y de hechizos. Y quiero contarlo porque primero es eh, parte del proceso de concepción, es como un proceso embrionario de cómo es que terminó creando esos espacios, porque son espacios para encarnar y experimentar la participación, la percepción como participación, que es base de la creación. Y lo primero con lo que empecé a conectar no fueron las maldiciones, fue la inteligencia artificial. Y desde la inteligencia artificial, desde un lugar absolutamente neutral, lo que me había empezado a llamar la atención es cómo era el lenguaje de la inteligencia artificial que se estaba permeando en todas las redes sociales. Si bien todavía no escucho a nadie que coloquialmente en interacciones sociales hable como la IA, no creo que falte mucho para eso. Pero veía como todos, y lo entiendo, no es una crítica, porque muchas veces la IA te puede ayudar a clarificar, a ordenar, es súper válido. Pero lo que yo veía era el patrón de un lenguaje eh, eh, ordenado, un lenguaje, ay, no me sale, como institucionalizado sería la palabra. No me sale la palabra ahora que quiero justamente usar. Eh, un lenguaje homogeneizado, eso, en donde no importaba qué era lo que yo leía, si era un post científico o un post literario, o en los literarios se puede ver menos, por suerte, o alguien del mundo espiritual, en especial astrólogos, y de vuelta no es una crítica. Eh, Me llamaba más la atención el lenguaje cáscara, el lenguaje de la inteligencia artificial, y yo no podía percibir la esencia de la persona. Y eso empezó a llamar mi atención y volver a algo que permanentemente es una de mis pasiones, que es el lenguaje, la lingüística, la expresión, porque la magia para mí y el poder de creación no es diferente al poder de expresión. Por lo tanto, lo oral o lo verbal, o lo escrito, el lenguaje escrito o oral, realmente son los canales y son los poderes para poder manifestar y crear y alterar la realidad. Y lo que me generaba cuando leía ese lenguaje de la inteligencia artificial metiéndose en todos lados es la pérdida de esa capacidad, de ese poder, del poder personal único de alterar la realidad acorde a tu esencia o a tu deseo. Y eso decantó en todo un trabajo, todo lo que no se ve y no puedo mostrar es mi trabajo de contemplación que va abriendo, que también es un vínculo, es el que empiezo también a compartir de ahora en más, es el vínculo con el misterio, que también es otro gran tema. Y eso terminó en las maldiciones, ¿no? En cómo un lenguaje desencantado eh, termina siendo un lenguaje congelado. Y de ahí las maldiciones como congelamientos de, de creencias, de percepciones, una percepción congelada que se queda como eh, definida, identificada con algo, algo que no se mueve. Y
comparto esto porque une esta explicación, eh, espero que les sirva como para poder ver el antes, todo lo que ocurre en el detrás de escena de mi trabajo en particular y desde donde yo eh, conecto con la percepción y el lenguaje y la magia y lo oculto o el misterio. Y todo eso tejiéndose como en un patrón, los patrones, y eso termina decantando en el poder, la capacidad o la habilidad de alterar tu realidad o crear una realidad alineado a tu espíritu, a tu corazón, a tus deseos profundos. Y por el otro lado, eh, esto está alineado con un proceso, es como si empecé por el final, ¿no? Debería haber empezado por el principio. Eh, Todo este proceso de tejer y de conectar con los patrones, leer los patrones y ayudar a través de mis propuestas a expandir esa percepción como un poder generativo de la realidad. Empezó hace 3 años, específicamente hace 3 años, con la pregunta que surge en mí de cómo conecto. Y esto se da en un taller. Yo estaba haciendo un taller con alguien con quien trabajo la contemplación y también toda la esencia de la Inmaculada Concepción, desde un lugar no desde los misterios del femenino, sino desde los misterios de la creación. Y ya había hecho todo un año con ella de trabajo. eh, y a diferencia mío, yo vengo más de la visión del Tao, ella viene desde lo védico. Y, y hacía una segunda parte y donde se profundizaba en los distintos elementos creadores, ¿no? Tierra, agua, aire y fuego, desde desde su cosmovisión. Al mes, yo dije, obviamente que quiero, pero al mes me di cuenta que no. Y no era por ni ella, ni el contenido, ni la gente que formaba parte del grupo. Todo eso era resonante. Lo que no me era resonante era el, el campo que ella estaba abriendo, no resonaba conmigo. Sí el contenido, sí ella, como dije, todos los elementos, pero había algo que unía todos los elementos que terminaba siendo la forma y el contenido, eso que no se puede, eh, el todo es más que la suma de las partes, ese todo no era mi todo. Y tuve que, con, eh, con cierta dificultad, porque obviamente había conexión en todos los otros aspectos, pero no del todo, y yo no podía estar ahí. Y me acuerdo que lo que le dije yo tengo que descubrir cómo yo quiero conectar con este campo que estás abriendo, que sí me interesa, pero simplemente no es la puerta por la que yo tengo que entrar. Llevo 3 años. De hecho, todo ese proceso de cómo conectar fue como la semilla embrionaria de todo el trabajo de estos 3 años que fui traduciendo en distintos programas y transmisiones. Así que alguien el que quiera ver los 3 años va a entender cómo conectar. Y parte de ese gigantesco proceso termina decantando en el programa del cuerpo salvaje, que es el que estoy dando en la comunidad, en donde estoy trabajando con cada uno de los elementos, que reflejan más mi forma de conectar con los elementos, específicamente para encarnar sus cualidades y poder crear. Pero ese cómo conectar es la clave en todo, porque es lo que inicia el, inicia la trama, inicia el campo morfogenético de aquello que vos estás creando con tu percepción, con tu atención, con tu cuerpo. eh, es lo que crea la participación, el hilado, ¿no? Es
La conexión, el estar presente, el empezar a vincularte con eso, hace que el telar se mueva y uno vaya creando. Y uno va creando un vínculo con los distintos elementos que se van moviendo en esa interconexión. Y esto es en cualquier aspecto. En mi caso eran los cuatro elementos creadores que yo sabía que tenía que descubrir cuál era mi manera. Yo no quería tomar las definiciones que se usan en las escuelas de misterio o en las escuelas de magia. Eh, no me interesaban esas definiciones, necesitaba algo más eh, alineado a mi expresión. Y es un inmenso trabajo salir de eso, y esto lo conecto ahora con, le van a poder conectar con lo de la inteligencia artificial, poder recuperar tu lenguaje vivo, porque vivimos en automático, porque estamos formateados y muchas veces no nos damos cuenta cómo transmitimos y hablamos, cómo hablan nuestros amigos, como no, el lenguaje va mutando también, está bien que el lenguaje mute. Ese no es el tema es eh, que no nos mute a nosotros sin conciencia, que nos dejemos alterar sin, sin nosotros estar presentes. Y esa era el- fue mi gran trabajo en estos 3 años, de poder, de comprometerme conmigo, de decir que mi expresión sea expresión de fidelidad. Eso es lo que a partir de ahora eh, fui preparándolo todos estos 6 meses de este año, pero a partir de ahora es eh, el trabajo se va a empezar a transmitir desde ese lugar. El gran desafío de cómo conectar es que en el momento en el que vos elegís o tomás esa actitud de quiero conectar, o sea, conscientemente con esto, inevitablemente vas a pasar, ¿por qué 3 años, no? Porque vas a pasar por una desprogramación y desarme absoluto de todas tus estructuras físicas y energéticas que estén sosteniendo conexiones con ese campo que no estén alineados a lo que en este momento tu espíritu necesita. Y la conexión no es como se nos enseña a nosotros el modelo de comunicación A, B, ¿no? El que expresa y el que recibe. No es una línea, nunca es una línea, la trama nunca es una línea. Es un mundo de interconectividad, es un mundo de relaciones ocultas, y cuando hablo de relaciones ocultas, hablo de relaciones no hechas conscientes, ¿no? No visibles, por eso ocultas. Pero es un gran mundo. Nunca es nunca es la simpleza de la recta, de A a B. En el medio se abre y se crean todas esas distintas ramas como cualquier tipo de diagrama de evolución, ¿no? Nunca es lineal. Pero hacer consciente el deseo de querer conectar con algo es decir, o se traduce como quiero crear una realidad alineada a lo que yo deseo, lo que me hace bien o como lo quieras llamar. Pero es activar o poner el, el contador en cero y decir, retejo mi patrón, empiezo mi tejido. Quiero ver, y el ver va a llevar desarme, quiero ver desde dónde estaba yo conectando, desenganchar lo que no está alineado y conectar y crear. Todo eso es inmenso, el ver, el desarme y la creación, porque no es que vas a estar conectando con algo que está ahí, lo vas a tener que ir también gestando. Eso habla de fidelidad, eso habla de compromiso, eso habla de liberar traiciones, y no hablo
de otros que te hayan traicionado, es de uno con uno. Yo siempre trabajo al ser. Es la traición de uno con su espíritu que no, que, que no fue escuchado, que no fue visto, que no fue habilitado a expresarse, y la expresión como materia, la expresión como creación. En ese ver, inevitablemente vas a necesitar el contraste y vas a necesitar conectar con, con otros que te van a ayudar a ver lo que estabas, dónde estabas parado, ¿no? Y desde dónde vos estabas siendo. El desarme a veces viene, a veces no, la mayoría de las veces va a venir sin que vos lo busques, porque nadie busca desarme, o si buscan un desarme lo hacen de forma controlada, pero en estos casos el desarme tiene que ser total porque es estructural, porque para que habilite haya una nueva morfología, la vieja forma tiene que desaparecer, no, no se puede quedar ahí porque uno tiene resistencia o miedo o no lo puede controlar o no se siente cómodo con la incertidumbre. El desarme es la parte que más tiempo lleva porque uno no ve qué es lo que viene, lo que está dejando paso el desarme. Uno vive el desarme y se tiene que vivir para que entonces lo que uno está dejando irse sea lo que revele lo que vaya a emerger. Y ese emerger va a venir si uno realmente le hace el tiempo, si uno realmente le hace el espacio, si uno no fuerza, si uno no quiere entender, si uno no lo quiere adivinar, si uno no quiere anticiparlo, si uno se lo deja revelar. Eso que se muestra como tu conexión va a ser algo que jamás hubieras podido imaginar si no hubieras pasado todo el proceso. La parte y eso hace que la conexión esté viva. Y la conexión viva mueve. Por eso hoy posteaba en Instagram que la palabra, cuando está eh, cargada de conciencia, es acción. O sea, ni siquiera tenés que moverte vos para que algo ocurra. Es la expresión lo que hace que la acción ocurra. Y eso es magia. Y eso era lo que quería compartirles. El, el campo, como todos estos campos, ¿no? Y hay más de todos los que fui abriendo y tejiendo a lo largo de estos últimos 8 años, 6, 8 años, que tiene que ver con la embriología, que tiene que ver con el tejido, con la magia, con la creación, con la expresión, con el lenguaje. Eh, y todo esto, el poder de cultivar la conciencia, el poder de contemplar, el poder de contemplar y de conectar con el misterio, y por eso también mis prácticas con la oscuridad, que en varias oportunidades compartí en talleres y en encuentros. La habilidad o la capacidad, como decía John Keats, la capacidad de desarrollar, eh, la habilidad de desarrollar capacidad negativa, de poder permanecer en la incertidumbre y en el misterio sin querer reducirlo a un concepto, a una definición. Esto es lo que hace la mente todo el tiempo, esto es lo que eh, vivimos en este mundo de lo lineal, de la reducción a un significado, a un concepto. Y eso mata al mago, mata a nuestro mago interno, mata las posibilidades de ver el patrón, de ver más allá. Y entonces nos olvidamos, porque nos programamos a olvidar y a reducirnos. Esto es lo que naturalmente uno, porque estamos en una gran resonancia reduccionista, eh, y si uno no hace consciente si uno no se hace consciente,
esa percepción no se expande. Yo creo que el propósito, el fin de una genuina capacidad de ver es darte la posibilidad de expandir tu campo para que entonces puedas ver las potencialidades de manifestación que no estaban siendo visibles cuando uno está solamente contenido en un concepto. Y mantener el campo abierto también es un enorme trabajo porque uno se puede perder en ese campo. Por eso también la estructura y la contención es importante. Pero mantenerte en ese campo y no en este campo de reducción de un solo concepto es también, siento, una forma de vivir la abundancia o vivir la fertilidad, vivir en el infinito, eh, más allá de cómo esa fertilidad, abundancia, infinito se vaya a manifestar, pero es estar en el cuerpo de la madre, en, en, en el campo infinito, de infinita abundancia, porque uno ve opciones y canales por donde ir, entonces uno no queda nunca congelado, limitado, estancado. Eso también a nivel del chi y de la sangre. Sí, esto es un gran tejido, eh, pero quería compartirlo para que se vaya percibiendo al, al tejido como una gran tecnología de percepción que termina decantando en manifestación. Así que espero que esto les resuene y los leo en los comentarios. Gracias.